Dios, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Nos hemos, ¿verdad?, tenido un percance técnico. El enemigo no quiere que usted escuche esta palabra. El enemigo no quiere que usted escuche lo que Dios tiene que decir a la iglesia. El enemigo no desea que usted reciba palabra de Dios, palabra de vida. Él no desea que usted reciba la palabra y el agua que sacia la sed y que exalta para vida eterna. Para los que están teniendo problemas, tienen que salir de la página y entrar otra vez. Si los que están en el sistema pueden escribirlo, por favor, que salgan y entren de nuevo aquellos que no están. Gloria a Dios, ya se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos para que se sigan conectando. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana donde podemos llevar palabra de salvación y vida eterna a tus hijos. Padre, una de las formas que al enemigo lo vuelve loco, lo desestabiliza, es cuando tus hijos son obedientes. Y cuando son obedientes, eso es algo que el enemigo no puede soportar ni resistir. La palabra nos dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esta mañana nosotros resistimos. ¿Y sabes cómo hacemos resistencia? Trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Trayendo nuestros diezmos y ofrendas es algo que al enemigo no le agrada. Porque cuando un hijo de Dios obedece lo que dice la palabra, desestabiliza al enemigo. En esta mañana nosotros te traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en una señal de obediencia, en una señal donde sabemos y creemos en quien nos salvó, y en una señal para que el enemigo entienda que él no se ha metido con cualquier persona, que él se ha metido con hombres y mujeres que son cristianos en espíritu y en verdad, que se ha metido con aquellos que están dispuestos a obedecer para desestabilizar al enemigo. Esta es la resistencia que se ha armado. Esta resistencia está lista y en pie de guerra a luchar y arrebatar la bendición que por derecho y por herencia le pertenece. Gracias, Dios, te damos por estos diezmos y estas ofrendas. Gracias te damos, Señor, por el fruto de nuestro trabajo, de nuestro sudor. Gracias, Señor, porque nos diste la inteligencia, nos abriste las puertas, nos pusiste en lugares estratégicos para poder, Señor, traer alimento a nuestras familias. Dios mío, bendice a aquel, Señor, que no ha podido dar, que no ha podido experimentar esto, Señor, que lo pueda experimentar en ti. Dice la palabra que te pruebe, pues, Señor, que te prueben, que sean fieles contigo porque tú eres fiel con ellos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para que estas diezmos y estas ofrendas sean multiplicadas y sean usadas con sabiduría en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Aleluya, mañana preciosa del Señor. Aunque hemos tenido un poco de detalles con la señal de internet, estamos listos para discutir, para enseñar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si me estás escuchando a través de las ondas de Facebook Live o YouTube, escríbeme por ahí. Amén, pastor. Estamos pendientes. Escriban en sus páginas. Gloria a Dios. En este momento es importante que le pongas
en tu página escribas que estamos conectados nuevamente. Reconéctate. Gloria a Dios. Aleluya. Y estábamos hablando, esta mañana la pastora estaba hablando acerca de la importancia, oiga bien, de reconciliarnos con el Señor. Yo no creo que muchas personas todavía a las alturas o en la posición que nos encontramos en este momento con esta pandemia han entendido, han internalizado, han captado a cabalidad lo que esto significa o puede significar en tu vida. Esta pandemia no es un cuento de camino ni es tampoco una teoría de conspiración contra la iglesia. Esto es una realidad y aunque sea una conspiración, aunque sea una mentira, aunque pase lo que pase, está muriendo gente. Personas están perdiendo la vida porque esta enfermedad se ha salido fuera de control. Y le voy a decir algo, y a mí no me importa lo que los gobiernos, lo que la gente diga y haga. A mí me importa lo que la palabra del Señor dice. Y lo que a mí me respecta en la palabra de Dios es cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y la pastora habló ahorita de un pasaje bíblico, el cual ella no sabía que era parte de mi predicación en el día de hoy. Y yo titulé esta predicación de esta mañana, La iglesia poderosa que todos desean. Muchas personas desean una iglesia poderosa. Allá afuera hay un grupo de gente, hay personas que esperan que la iglesia de Dios se levante en estos momentos en medio de esta pandemia, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el engaño del Satanás. Yo entiendo que la palabra dice que Dios nos cubrirá, que nada nos hará daño, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo, lo sé en mi corazón y en mi mente, pero tengo que ser sabio y prudente para cumplir con lo que la Biblia me envía. Y hoy día tenemos la tecnología suficiente, las herramientas suficientes para poder hacerlo de una manera sabia, de una manera sensata. Y mucha gente compara y dice, pero en el tiempo bíblico se arriesgaban sus vidas, en el tiempo bíblico arriesgaban sus vidas, sí, pero arriesgaban su vida en contra de la violencia, no en contra de una pandemia o una enfermedad. Y aunque la palabra dice que el daño no llegará a ti, que nada te hará daño, etcétera, yo tengo que ser buen mayordomo de lo que Dios me dio. Y la mayordomía comienza con la preservación de tu vida y tu salud. No estoy diciendo que es más importante, pero si tú dejas de existir, te fuiste con el Señor, amén, qué bien. Los que quedan atrás, ¿qué? El propósito que Dios levantó en ti, ¿dónde quedó? Pero es que si Dios habló y Dios dijo, Dios va a cumplir, sí. Cree que muchas veces entramos en el emocionalismo, entramos en situaciones y en disyuntivas donde la iglesia se está dividiendo. Y quiero que entiendas por qué menciono esto, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que piensa que la iglesia en este momento debe estar allá afuera predicando, saliendo, hablándole a los enfermos. Déjame decirte algo, si tú te sientes así, yo espero que tú estés en los hospitales orando por los enfermos y poniendo manos. Primeramente que nada, a ver si te dejan y segundo, a ver si no te contaminas. Pero es que yo tengo el Espíritu Santo, amén, y yo también. Pero tenemos que ser sabios y sensatos a la hora de lo que Dios dijo. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, oye bien lo que estoy diciendo y el que tenga oídos oiga. Cuando Dios envió las plagas, Dios le dijo al pueblo, métete en tu casa. Cuando el espíritu de la muerte comenzó, dijo, métete en tu casa y pon en los dinteles de la puerta la sangre del cordero. Estamos hablando y diciendo claramente que tenemos que ser obedientes ante esta situación. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Y Dios le dijo al pueblo, no empece a que Dios estaba obrando con una mano poderosa, a que tú seas obediente. Y en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay santidad. En la obediencia se desata el poder que Dios habla en su palabra. Gloria a Dios. Esa es la obediencia. Oye bien lo que te estoy hablando. Esa es la obediencia.
No es en las cosas que tú hagas, es en la obediencia. Dios mandó a todo un pueblo, a toda una nación, que estuvieran en un tipo de cuarentena para salvar hasta sus propias vidas. Y entonces hay muchos evangelocos por ahí predicando, diciendo cosas extrañas, que este es el tiempo de salir a la calle. Pues te espero, ¿sabes? Porque si sales a la calle, primero que nada, el gobierno no te va a permitir. Y segundo, tienes que ponerte en cuarentena porque tienes que ser responsable para con los tuyos. Y déjame decirte algo, eso es desobediencia. Dios no quiere fanáticos. Dios no quiere gente. Sí, Dios quiere moverse en lo sobrenatural, pero dice la palabra del Señor que también tenemos que hacer caso a quienes nos gobiernan. Si tú quieres ser parte de la iglesia poderosa que todos desean, el paso comienza con obediencia. Quiero que me acompañes al libro de Marcos. Esta iglesia es una iglesia donde las mujeres, estoy viendo ahí en online, me gozo. Las mujeres son mecánicos, constructoras. ¿Sabe por qué? Porque se están pasando las herramientas a cada rato. El martillo, la palabra. Déjeme decirle algo, es muy importante que usted entienda estos conceptos y vamos a hablar claramente de lo que Dios está haciendo. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Un evangelio que muchos, oiga bien, muchos dicen que pues que el escritor es anónimo, etcétera. Los exégetas pues que se lo pueden atribuir a Juan Marcos porque él fue el que, mire hermano, es la palabra de Dios. Hoy día hay tanta gente preocupada en buscar un exégesis de la letra, del fin, del punto, del pasaje bíblico, del escapéndulo, de la ideología, del tema. Mire, ¿para qué te sirve si no te edifica? Y la palabra del Señor es bien clara. No le podemos quitar ni añadir. Pero Marcos 16:14 encierra la iglesia poderosa que todos deseamos. Y vamos a hablar de este tema bien importante. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Son 11 porque Judas faltaba, Judas pereció. Y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, oye bien, a toda criatura. Ahora hay una cláusula dentro de este señalamiento de Jesús, hay una cláusula muy importante que tenemos que entender. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, a ti no te compete si cree o no cree. A ti no te compete condenar o no condenar. Ahí la cláusula lo que especifica es que a los que creen se les va a dar potestad de ser llamados hijos de Dios. A eso se les va a dar la vida eterna. Pero el que no cree será condenado. Y a veces yo veo muchos cristianos preocupados. Y está bueno que te preocupes por aquellos que no creen. Pero también la Biblia dice que cuando tú entres a una casa y no te reciban, tú limpies el polvo de las sandalias de tus pies y continúes caminando, porque el largo camino te resta. Y como dicen en Puerto Rico, más abajo vive gente. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Deténlo ahí. La semana pasada hablábamos que lamentablemente se han levantado grupos dentro de la iglesia, subdenominaciones, yo diría subdenominaciones sectarias, que creen en movimientos
que creen en tendencias que no son nuevas, que son antiguas, y te hablan y te dicen que hoy día no pueden haber apostolados, no pueden haber profetas, no pueden haber lenguas. Pues déjame decirte que la autoridad máxima, que es Dios en la palabra, su Hijo, dijo lo siguiente. Oye bien lo que dijo su palabra, no le estoy añadiendo ni le estoy quitando, pero para el que tenga oídos oiga, y si estás sordo, voy a orar por ti para que Dios hable a tus orejas. Dice que al que creyere, si tú crees que hay lengua, van a haber lengua. Pero si tú no crees que no hay lengua, para ti no las van a ver, aunque las haya, aunque las vea, aunque las escuche y aunque quizás las hayas hablado anteriormente. Porque dejaste de creer. Oye bien, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen 70 años antes del último. Y el que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Al que cree antes de los apóstoles o del último apóstol que murió, dice, no, estas señales seguirán. Está hablando de un verbo futuro. Seguirán a los que creen. No está hablando, seguirán a los que creen antes de los 70. Seguirán, y los 70 es un movimiento que ocurrió. Estamos hablando del secesionismo. Sí, porque sabemos de todo esto. El secesionismo dice que después del año 70 aproximadamente, después de Jesús, que murió el último apóstol, ya no hubo más lenguas. Ya no hubo manifestación espiritual, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Oh sí, y entonces ¿qué dice Jesús aquí? Que estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, no importa si fue en el año 71, o en el 70 o en el 69, o en el 2020, estas señales te seguirán. Y estas señales dicen que en mi nombre echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas y tomarán en mano serpiente y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Ahora, ¿cómo tú me desmientes eso con la palabra que tú conoces? Trata de justificarlo. Está escrito. Como le dijo Jesús a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Escrito está. Muchos tratarán de traerme una exégesis o un estudio acomodado a lo que creen, para sustentar lo insustentable, para tratar de aguantar el argumento que no se argumenta porque está escrito. Estas señales van a seguir a los que creen, y el que cree hasta por la eternidad, hasta que Jesús venga, le van a seguir estas señales. Ahora yo voy a orar por ti, por el que no cree. Voy a orar por el que se echó atrás y se perdió en el camino. ¿Sabes para lo que voy a orar? Para cuando te pares en un altar a decir que ya tú no crees, que lo que tú enseñaste estuvo mal, empieces a hablar lengua ahí mismo. Voy a orar para que estas señales, como tú crees en Jesús, ahora estas señales van a seguirte. Y yo voy a orar para que te sigan, y que te sigan de una manera que donde quiera que tú te pares, con los exégetas más exégetas, con los maestros más maestros, comiences a hablar lenguas. Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sabes que este fue el testimonio de un evangelista, de un predicador muy conocido en los Estados Unidos llamado Jim Cymbala? Que era un pastor bautista que no creía en los dones, no creía en las manifestaciones, así como muchos creen hoy día. Decía que no conocía. Y busca, el libro se llama Viento Nuevo, Fuego Nuevo. Búscalo. Él dice que cuando él estaba predicando, él predicaba en contra del hablar lenguas, en contra de estas señales. Pero Dios tenía un plan para con él. Y dentro de esta situación Dios comenzó a trabajar con él, al punto que le tocó predicar en un congreso de pastores bautistas, y en medio de la predicación comenzó a hablar lengua. Y no podía parar de hablar lengua. Eso es lo que yo voy a orar por ti, para que Dios lo haga con todos ustedes, para que no quede duda de que Dios es real y lo que dice la palabra se cumple. Comenzó la lengua y la gente lo empezó a mirar como que se volvió loco, se dañó. No, es que el fuego de Dios descendió sobre él. La promesa del Espíritu descendió sobre él. Y fue a tal punto que tuvo que retirarse. Y esto no cesó, continuó hablando lenguas por días. Pero ¿qué hizo Dios? Lo convirtió en un gran pastor de una gran iglesia. Y hoy por hoy es la iglesia de Brooklyn Tabernacle en Nueva York.
Quiero que sepas y entiendas que la gente allá afuera está esperando una iglesia poderosa que se levante. Pero mientras tú y yo estemos en esta dicotomía, en esta lucha de poderes, en quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, el mundo se pierde y la gente duda y deja de creer. Tu llamado no es a rescatar los rescatados. Tu llamado es rescatar a los perdidos. ¿Dónde te atribuiste en el camino la autoridad y la posición de juez? Cuando no son los 5 ministerios, eso no está contemplado en los 5. Los jueces sí cesaron. Pero muchos de ustedes son hoy día los tremendos apóstolos, los tremendos predicadores, maestros de la palabra. Qué tremendo, qué palabrota predica, qué palabruto. Sí, porque es muy fácil ponerte en una posición donde el conocimiento te ha entenebrecido el entendimiento. Y juzgas y criticas lo que antes tú fuiste. Qué fácil es pararte en una posición de poder y criticar aquello a la cual tú le temes. Porque déjame decirte algo, se ha comprobado en la psicología que cuando la gente critica o la gente ataca es porque tiene miedo. Y yo te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? A ser diferente, a que la gente te vitupere, a que la gente... Eso le pasó a Jesús. Por lo tanto, si a ti no te critican y te cuesta que te critiquen o te duele que seas criticado, entonces tú no puedes parecerte a Jesús. El Jesús que predica está muy distante al Jesús que habla la palabra. Es muy fácil en una posición de autoridad tú reclamar y decirle a todo un pueblo que están mal. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo hoy día es fácil de manipular. Porque lamentablemente el pueblo no lee la palabra de Dios. Estamos ante un pueblo que lamentablemente perece por falta de conocimiento. Y esto es bíblico, esto no es nuevo. Pero muchos se aprovechan de esa ignorancia y comienzan a hablarle cosas. Déjame decirte algo. Esto que estoy hablando, esto no está en la predicación. Pero Dios está dando algo para que tú entiendas. Porque Dios te ama tanto que te está hablando. Tenemos tantos estudios y tantos doctorados y tantos certificados y tantos papeles. ¿Para qué? Si cuando te vayas con eso se queda en la oficina donde estás. Todas esas cosas, ¿sabes qué es lo que yo digo siempre y es lo que está claro? Que el que tiene mucho conocimiento se hace responsable. El conocimiento no te da autoridad para juzgar. El conocimiento te hace responsable. Por lo tanto, si te hace responsable, sé responsable con lo que la palabra enseña, no con lo que los hombres han desarrollado en decir, lo que ellos entienden que es la palabra de Dios. El contexto, la palabra, la revelación de la misma palabra se revela a sí misma, está ahí. Pero hoy día queremos demostrarle a los hombres, demuéstrale a Dios, no a los hombres. Te sometes bajo otras autoridades que no son autoridades aquí en la tierra. Se han autodominado de autoridad y no son autoridades espirituales, son autoridades académicas. Claro, no hablan bien de la profecía, no hablan bien de los dones porque no los tienen o porque si los tuvieron ya no los activan o no los usan. ¿Por qué? Porque no creen ya. Y tú vas a tener responsabilidad cuando llegues al trono sobre esa responsabilidad que cayó sobre tu cabeza y la sangre que está sobre ti. Por cuanto dejaste de creer lo que dice la palabra del Señor. Si en el pasaje bíblico en Marcos 16, capítulo 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces si no seguirán a los que tú crees, pues entonces tú dejaste de creer. Y el verso 5 dice, oye bien, el verso 15 dice, el 16 disculpa, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que yo soy salvo ya, yo no necesito más nada. Ya yo soy salvo, estoy predestinado para ser salvo. Y Cristo me salvó antes de yo haber nacido en la barriga de mi mamá. Entonces Pablo se confundió cuando dijo, cuida vuestra salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor. No te está diciendo, es que si pecas vas al Padre, Él te perdona, pero vas a ser salvo como quiera. No, Pablo dijo, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero entonces comienzas a conjugar verbos y semántica y empiezas a cambiar la sintaxis de la oración y de la palabra para acomodarla a lo que todos ustedes están creyendo. Pena me dan. ¿Tanto conocimiento para qué? ¿Tanta palabrería para qué?
para satisfacer tu necesidad de vacío que tienes adentro en demostrarles a otros que tú eres. Yo no tengo que demostrarle a nadie, con solamente ser hijo de Dios ya yo tengo. Aquí el título más grande que te tiene que importar no es el de apóstol, de profeta, el de evangelista, no el de maestro, no el de pastor, es el de hijo de Dios. Pero sin embargo, las predicaciones hoy día a través de Facebook es terrible. Las amistades y la gente que yo tengo en Facebook, mira, estaba a punto de sacarlos de mi Facebook, lo dijo. Pero ¿sabe por qué no los he sacado? Para que vean estas predicaciones y Dios les hable. ¿Sabe por qué no los he sacado? Porque quiero que cuando vean el testimonio de lo que Dios está haciendo en este lugar, se arrepientan de sus caminos y vuelvan al redil. Pero la predicación de hoy no es para eso. Vámonos al tema que venimos. Una iglesia poderosa que todos desean. Jesucristo creó una iglesia poderosa. ¿Cuántos lo creen? Y llena de unción para transformar a un mundo perdido. A un mundo enfermo y contaminado por el pecado. Pero yo quiero que tengamos en claro de que el mundo allá afuera espera una iglesia poderosa. Tú esperas que tu iglesia donde tú estás sea una iglesia poderosa. Ahora déjame decirte, tú no estás en una iglesia poderosa, tú eres la iglesia poderosa. Y quiero que entiendas la semántica. Quiero que entiendas el orden de palabra, porque muchas veces confundimos y nos vamos a la mentalidad de que la iglesia es un lugar físico. La estructura donde nos congregamos, incluso esta estructura online, que es una estructura, aquí se constituye iglesia. Tú no necesitas 4 paredes, es bueno, es chévere, me encanta, nos encantaría tener nuestro lugar, que ya estamos próximos a mudarnos cuando esto se mejore. Pero vamos a gozar y disfrutar juntos. ¿Para qué es el templo? No es la iglesia, el templo. El templo es el lugar donde tú y yo vamos a dar gracias a Dios. Donde vamos a llevar nuestras ofrendas en agradecimiento a Dios. Donde nos vamos a gozar juntos en armonía con los hermanos. Pero la iglesia que eres tú va contigo, duerme contigo y está contigo todos los días. Pero estos conceptos tenemos que definirlos claramente. ¿Quién es Jesús? Bueno, para tener una iglesia poderosa necesitamos saber quién es Jesús. Mucha gente hoy día se emperifollan en estas palabrerías que realmente la finalidad es vanidad, es tratar de impresionar a otros porque, mira hermano, yo he visto predicadores que hablan con unas palabras tan finas y tan de domingo que las personas no entendieron ni 2% de lo que predicó. ¿Quién dijo esto? Pablo. Pablo en Corintios llegó un momento en el tercer viaje donde se dio cuenta, espérate, aquí ustedes están hablando con mucha palabrería, pero ¿qué significa? Sí, porque nos encanta que nos digan palabras exóticas, espirituales. Tenga cuidado que esas palabras exóticas espirituales, muchas provienen del espiritismo y del ocultismo. Pero las estamos metiendo dentro de la iglesia porque las hemos escuchado y se oyen tremendas, se oyen poderosas. Déjame decirte, la palabra por sí sola no es poderosa. La única palabra poderosa es esta que tengo en mis manos. Y si esas palabras no están aquí, no las use. Pero me veo más lindo, me veo más inteligente. Es más, mucha gente, déjeme decirle, han habido censos, han habido estudios. Oiga bien para que usted vea cómo está la mente del ser humano. Que la gente que tiene espejuelos son supuestamente más inteligentes que los que no tienen espejuelos. ¿Usted puede creer eso? Se ven más intelectuales los que tienen espejuelos que no tienen espejuelos. Mire, señoras y señores, usted usa espejuelos porque no puede ver. Pero como se ha identificado que el uso de los espejuelos es para aquellos que son autodidactas, que entienden, que leen, que están estudiando y por ende su vista se ha afectado. Mire hermano, a mí la oftalmóloga me dijo que después de los 40 hay que usar a veces para leer. Esto es increíble cómo nosotros hemos cambiado tantas cosas por tal de ser una iglesia poderosa. Y simplemente tenemos que seguir estos 3 pasos para que seamos una iglesia poderosa. Número 1, saber quién es Cristo. Y yo quiero llevarte rapidito otro pasaje bíblico en Mateo 16, capítulo 13 al 18.
Mateo 16, capítulo 13 al 18. Es el pasaje bíblico donde yo creo que la contestación más sencilla, más sensata, prudente y contundente acerca de quién es Jesús, quién es Cristo. Y la contestó no el exégeta, no el que sabía mucha Biblia, no el evangeloco ni el pastorazo. La contestó un simple pescador de hombres. La contestó un simple pescador de pescado, un hombre del vulgo, un hombre común y corriente, un hombre que tenía un genio. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Le estoy hablando de Pedrito. No la contestó el jefe de la universidad, el decano de Trinity. No la contestó el decano de estudios filosóficos de Harvard. La contestó Pedrito. En este tiempo podemos ponerle que lo hubiese contestado el recolector de basura. Ahora bien, ¿tú lo hubieses recibido si viene el recolector de basura o del rector? Ten cuidado. Mire lo que dice este pasaje bíblico. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y usted párese ahí. Este Jesús hablaba como que en trabalengua. No entiendo. Si Jesús sabe todas las cosas, Él es Dios, ¿por qué Él pregunta esto? Porque las preguntas de Jesús lo que activan y hacen es una reacción en nosotros. Cuando Dios te habla, Dios va a provocar que tú uses tus cerebros y tus neuronas para que se abra el entendimiento y haya iluminación. Mira lo que dice ahí. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. O sea que los judíos no podían entender ni ver que este era el Hijo de Dios. Sin embargo, le atribuían a Jesús que era ¿quién? O Elías, que subió, ¿verdad?, en el carro de fuego. O Juan el Bautista, que Dios lo usó con poder. O Jeremías, el gran intercesor por el pueblo de Israel. O otro profeta, que es lo que ellos consideran hoy día que lamentablemente solamente él fue. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dice quién soy? Porque el propósito de esta pregunta de Jesús fue provocar en ellos otra pregunta en su interior para saber qué ellos conocieron, qué aprendieron este tiempo con él, qué estaban aprendiendo. Y mire la contestación de Pedro. Yo me imagino que los otros se miraron los unos a los otros como gallina que comió sal. Y Pedrito, el sencillo, el humilde, el bocón, el peleón, el mal hablado, el estruendoso, el ordinario, ese. Porque si tú sabes que la Biblia dice en 2 Corintios que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, perdóname si te estoy avergonzando. Pero mira lo que dijo Pedrito. Dice, tú eres el Cristo. Cuando usó la palabra Cristo, esta palabra Cristo significa Mesías, significa el deseado de las naciones. Tú eres el Dios, tú eres el que está por venir, el que llegó. Tú eres mi Dios, tú eres el restaurador, el sanador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No del Dios muerto, no del Dios en una figura, no del Dios que está dibujado en un cuadro pintado, el Dios viviente. Por lo tanto, Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el prometido. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo me paro y me detengo ahí. ¿Cómo es posible que con tanto publicano, con tanto
rabí, maestro, con tantos sacerdotes, con tanta gente de conocimiento en aquel entonces, que es el equivalente hoy día a los doctores de la palabra que tenemos hoy, que es el equivalente a todos los que saben mucho hoy día. ¿Cómo es posible que el humilde, el sencillo, supo quién era Jesús? ¿Quieres que te lo diga? Porque el humilde y sencillo no tiene la cabeza llena de musaraña. Porque el humilde y sencillo todavía le cabe espacio para recibir iluminación. Porque el humilde y sencillo está a la expectativa en humildad de recibir de parte de Dios. El resto ya lo sabía todo. El resto ya habían aprendido, habían estudiado. El resto tenían la verdad absoluta. El resto tenían la palabra revelada. El resto tenían el evangelio puro. Pero entonces el sencillo, el que no había ido a las universidades que tú fuiste, el que no ha estudiado lo que tú estudiaste, ¿sabes lo que tuvo? Tuvo el rema hecho logos con él. Tuvo el rema caminando con él. Y esa palabra le enseñaba de día y de noche a través del testimonio con la palabra hablada. Y él aprendiendo como una esponja. Dame Jesús, dame más, quiero ver. Esa es la actitud del humilde. Cuando tú estás tan lleno, tú no puedes recibir nada nuevo. Pero cuando tú eres humilde y tienes espacio, recibes todo lo que te dan. ¿Por qué tú viste en la palabra? Mi esposo y yo discutíamos anoche y hablábamos de la palabra en un momento dado, en un pasaje bíblico bien interesante que decía que Dios le dio a los pobres. Y me interesó mucho y lo ato a esto. Dios le dio a los pobres. No dice que le dio a los ricos, no dice que le dio a los de clase media, le dio a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres están ¿qué? Dame. A la expectativa, no tengo, quiero más, dame. Y la actitud del cristiano hoy día debe ser la misma. No una actitud de mentalidad de pobre, sino una actitud de querer como los pobres. Que los pobres quieren, los pobres necesitan. Y yo necesito de Dios en todo momento. No hay autosuficiencia, no hay nada que pueda calmar la necesidad que el hombre tiene de Dios. Y cuando le dijo esto, Pedrito, yo me imagino Jesús en este momento le hubiese dicho, oye Pedrito, a la verdad que ningún bachillerato, ninguna maestría y ningún doctorado te enseñó esto, sino te reveló mi papá que está contigo y dentro de ti, a tu espíritu. Bendito Dios. Wow. Y yo también te digo, le dijo Jesús, que tú eres Pedro. Su identidad propia en él. Aquí Jesús le está hablando de su propia identidad en él. Y le dice, y sobre esta roca, Pedro, Petra, significa piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán en contra de ella. Si tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos piedras que forman este templo. Tú y yo somos piedras. Y de verdad, hermano, que en la iglesia hay de todo. De todos tamaños. Hay piedritas, yo soy un peñón. Paola es una piedrita. Andrés va cerca de ser un peñonzote. Pero todos tenemos un tamaño, tenemos una labor que hacer. Y mientras esto sucedía, Jesús también lo dijo en Lucas 9:18, y mientras Jesús oraba, estaban con él los discípulos, le preguntó diciendo, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? ¿Qué hizo Jesús? Definió la naturaleza de la iglesia, definió sus recursos. ¿Sabes? Que si sabes quién es Jesucristo, sabes que el propósito de la cruz, el propósito de la resurrección, te da poder y autoridad. Te da poder y autoridad para sacar demonios. Te da poder y autoridad para sanar los enfermos. Te da poder y autoridad para hablar lengua. ¿De qué están hablando los demás? Y esto lo dice la Biblia. En la cruz Jesús llevó toda tu culpa, pero dice que te facultó y te hizo poderoso en él. Te lo voy
voy a comprobar por la palabra. Ahora yo te pregunto, vamos a ver si somos poderosos en Él o por Él. Acompáñame a Hechos 1:8. El mismo Jesús en Hechos 1:8 habló antes de irse y le dijo a los discípulos, por la palabra, estamos hablando de una palabra que se cumplió más de 400, 500, 600 años antes. Jesús vuelve y trae la palabra a memoria de ellos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si antes, horas antes de esta palabra que Jesús le dio, Jesús le había dicho que las señales le seguirán a los que creen, que en su nombre echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán cosas mortíferas, serpientes en su mano y no les hará daño. Y luego le dice que recibirán poder. Cuando le está diciendo, cuando hayas recibido el Espíritu Santo no se acabó a los 70 años después de morir el último apóstol. El Espíritu Santo está vivo, vigente y presente en nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres testigo. Por lo tanto, estas cosas te seguirán. El detalle y la diferencia está si tú quieres demostrar el que eres un testigo fiel. El que tú creas que Dios tiene estas señales para ti. Dice la palabra que se utilizó en la versión original en este pasaje fue la palabra dunamis. En griego significa poder. En el Nuevo Testamento, dunamis aparece 120 veces. En términos generales, lo que significa es fuerza, poder o habilidad. Pero lo que me interesó más grande es que la raíz de esta palabra, ¿sabes lo que significa? Dinamita. Dile al que está al lado tuyo, tú eres dinamita. Pues explota. La dinamita se hizo con el propósito de derribar, de destruir. Tiene un ruido estruendoso, tiene un poder increíble. Cuando esto se desarrolló en la tecnología moderna, esto fue lo que abrió camino aquí en los Estados Unidos y en muchos países a las vías ferrocarrilarias, a las vías de ferrocarriles, montañas. Si tú eres dinamita, díselo al que está al lado tuyo, díselo al que está ahí en los medios sociales, tú eres dinamita. Aleluya. Tú y yo tenemos que ser dinamita hoy día. Pero la gente lo que quiere es ser mita y no dina. Y hoy tú no puedes ser mitad bueno ni mitad malo. Hoy tú no puedes ser mitad frío ni mitad caliente. Hoy tú no puedes estar mitad en la iglesia y mitad fuera en la calle. O te decides y determinas el meterte con Dios de una vez y por todas. Por eso es que la pastora hace un llamado a aquellos que están apartados. Déjame decirte algo. Al que no conoce y la misericordia de Dios sobre ellos, Dios los va a alcanzar. Pero ya tú conociste, tú te apartaste, corres peligro doble porque ya conociste. Corres doble peligro. Te estás recostando para atrás pensando, Dios va a llegar en algún momento. En el momento oportuno Dios va a llegar. En el momento oportuno es que de momento tú y te pasó un camión por encima. No hubo break de pensarlo. Perdóname que soy tan franco y tan gráfico y descriptivo. Pero la realidad del asunto es que no esperes a que eso suceda. Dios te está dando la oportunidad. Y si estás escuchando este mensaje Dios lo preparó para ti para que te arrepientas y vuelvas a redil. Deja el orgullo. Deja el orgullo que no te conduce a nada. Pero es que a mí me hicieron. Deja la lloradera. Deja el lloriqueo. Arrepiéntete y busca de Dios. Es que me dijeron. Esa es la excusa que estás usando para quedarte en tu casa. Y Dios te va a poner, oye bien lo que estoy diciendo, tanto al hombre como a la mujer. Tú que eres cabeza de la casa y tú como mujer que eres la corona. ¿Qué estás haciendo con tus hijos?
dándole un ejemplo en tu casa metido, esperando a que la salsa ardiendo vaya a tu casa y te diga que tienes que regresar a la iglesia, si eso tú lo sabes. Pero lo que no te deja volver no es el pastor, no es la pastora, no es el evangelista, no es el que te hizo daño, eres tú. Es tu orgullo. Pero no lo quieres reconocer así. Eso es otra predicación. Eso es una nota al calce. Tú y yo tenemos que ser dinamita, explosivos, dinámicos, activos, energéticos. Y para ellos tenemos que estar activados en lo que Dios nos ha encomendado. Que fue que ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hello. Yo no puedo soportar un cristiano que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere. ¿Y cómo te encuentras? Ay. O sea, ¿tú eres cristiano o eres un estropajo? Sí, porque cuando tú eres cristiano y representas a Cristo y estas señales te siguen porque tú creíste, cuando te pregunten, aunque no estés bien, esta es la contestación. Estamos en prueba, pero gozosos. Estamos derribados, pero no derrotados. Estamos cansados, pero no cargados y no destituidos. Así que estamos en victoria. Pero si empiezas con la de, ay, ¿qué es eso? Estás enviando un doble mensaje a la calle. Estás diciendo, yo soy cristiano de Name Tag, pero en realidad soy un cristiano de Juan Yangao. Hermanos de Latinoamérica y otros países, en mi Puerto Rico, es Juan Yangao significa débil. Segundo paso para ser la iglesia poderosa que todos esperan. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos en él? Hemos estado hablando las últimas semanas en estas predicaciones acerca de la identidad como cristiano y la identidad de la iglesia de Cristo en él. Segunda de Corintios 10, versos del 3 al 6. Dice quiénes somos. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 6. Dice quién es la iglesia y quiénes somos en él. Dice, pues aunque andamos en la carne, sí, porque, ay hermano, yo ando en el espíritu. Yo te veo bastante bolondrón. Te veo bastante gordita y colorado. Todavía andas en la carne. Cuando vayamos allá arriba en el espíritu, entonces andarás en el espíritu. Pero mientras tanto, como dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no actuamos o militamos según la carne. Y fíjese que hablamos en términos militares. Pablo utiliza la palabra milicia. ¿Por qué? Porque es una palabra que de ofensiva, es una palabra de guerra. O sea que tú y yo estamos en guerra. ¿Contra quién? Con la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay muchos cristianos, chacho, no, porque yo, imagínate, mira, tú te puedes comprar la pistola más grande que sea. Te puedes comprar, mire, un chiste mongo, la Valium, y no es la pastilla, porque la Valium es lo que sale del Pistolium. Te podrás comprar la más grande, no te va a funcionar. Podrás prepararte de la mano, no te va a funcionar porque tus armas no son carnales, no son de este. Hay veces que pasan situaciones en la vida que dicen, es que me dan unas ganas de. No, te tienen que dar unas ganas de orar por él. Hermano, porque yo sé que hay hermanitos por ahí en el mundo que te regienden la paciencia. Y como pastores nosotros hemos visto, mire, hermanitos, ovejitas, que te regienden la paciencia al cuadrado y al cubo. Pero el cubo se llena, ¿sabe? Y cuando te regienden la paciencia, hay veces que uno dice, Señor, no quiero hacer como Evelyn, nuestra hermana, que a veces tiene que utilizar a Thunder y a Lightning. Y yo creo que a veces hay que usar Thunder y Lightning cuando hay que corregir. Pero usted no puede hacer eso con una ovejita de la iglesia. Entonces tengo que recurrir al Thunder y Lightning de verdad de la palabra.
a las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y yo me imagino que hay gente que textualmente estarán pensando en su mente, destrucción de fortaleza. O sea que la palabra y lo que yo voy a hacer espiritualmente puede destruir una edificación como un fuerte. Mire, hermano, lo puede hacer, pero las fortalezas que está hablando aquí son las que se producen acá. Hay gente que ha fortificado sus mentes, que ha sellado sus mentes, que ha cerrado sus mentes al entendimiento. Y la única forma que eso se puede romper es con las armas que Dios nos dio: la oración, la palabra y el ayuno. ¿Tú quieres volver a alguien de su camino? Ni hablándole, ni arrastrándolo por el pelo a la iglesia, ni atosigándolo de la palabra, lo vas a lograr. Esto se gana de rodillas, en ayuno, en oración y en busca de la palabra. De esa manera tú activas las armas que son para destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Sí, porque toda esta gente que están en estos movimientos son bien argumentativos. Tan argumentativos que ellos hablan y no se entienden ellos mismos. Argumentan tanto y tanto y tanto que lamentablemente el argumento se produce altivez. Y cuando tú eres altivo, te levantas en contra del conocimiento de Dios. Ay, pastor, eso está fuerte. Eso no lo dije yo, eso lo dijo la palabra. Mira, Juan lo dijo, Pablo lo dijo, está ahí en Corintios. Pablo lo dijo, está ahí. Llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a la obediencia de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea que tu obediencia en este momento es imperfecta. Yo no sé que predican y hablan, pero están distantes de lo que la palabra dice. Se han metido tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en la palabra, que lo que ha entrado en ellos no es conocimiento, es orgullo. Y este orgullo los ha posicionado en un lugar donde ahora muchos tienen temor de volver atrás por el qué dirán. Déjame decirte algo, a mí no me importa el qué dirán si me pierdo. Porque si te pierdes, no debe importarte el qué dirán. ¿Cómo describiría usted a la iglesia? Yo quiero que tú mismo, yo quiero que tú ahora mismo analices y pienses cómo está tu iglesia. Y cuando yo digo cómo está tu iglesia, es cómo estás tú y tus hermanos. No estoy hablando de templo, no estoy hablando de lugar físico, estoy hablando de cómo estás tú y tus hermanos. Cómo está tu relación con tus hermanos, cómo está el mover del Espíritu entre tú y tus hermanos. Y quizás cuando te pregunte, ¿cómo describiría usted a su iglesia? Quizás la palabra que venga a tu mente es una iglesia amorosa, es una iglesia afable, familiar, tradicional, contemporánea, evangelizadora y todos los adjetivos lindos que describen a nuestras iglesias. La palabra poderosa probablemente no es la primera que te vino a la mente. ¿Sabes por qué? Porque no estamos caminando ni practicando ese poder. ¿Sabes que con el poder, como dijo la gran película de Spider-Man, el tío de Peter Parker dijo que con el gran poder viene gran responsabilidad? Cuando tú recibas poder, tienes gran responsabilidad. Fíjate que si esta palabra no vino a tu mente de primera intención, eso es exactamente lo que Cristo quiere que esta iglesia sea, una iglesia poderosa. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero poder de la iglesia está en lo espiritual. El verdadero poder de la iglesia está en lo sobrenatural. El verdadero poder de la iglesia no está en lo social ni está en lo político. A veces la gente trata de fabricar y manipular o duplicar su impacto, lo cual es imposible porque la iglesia es de naturaleza divina. Y tiene su fuente en el cielo y no en el hombre ni en los bancos.
Hay hombres que ustedes los ven y se visten con unos trajes carísimos. Amén. Si usted puede tenerlo por sus propios méritos y su bolsillo, no por las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Amén. Si se lo regalaron, amén. Si se lo obsequiaron como, amén. Pero ¿sabe lo que mucha gente hoy día hacen con esto? Ostentan una vestimenta y una joyería de alta calidad, de alto precio, para proyectar una imagen de éxito. Y la gente se impresiona. La gente se impresiona cuando ve a un predicador en traje y corbata, pero no se impresiona a verlo en jean y en camiseta. Es que hay un orden en la iglesia. Y mira, déjame decirte algo. En los tiempos bíblicos, ninguno andaba caminando por todos aquellos sitios con traje y corbata. Ninguno andaba con la vestimenta y los atuendos reales caminando fuera en el camino, predicando la palabra. Andaban con un traje de una sola pieza y con un cinto, que simboliza que sea de una sola pieza, de un solo pensar, y el cinto que se lo tenían que ajustar para cuando había que actuar. Pero hoy día nos impresionan las corbatas, los trajes y las marcas. Déjame decirte que esa es de la fuente de naturaleza terrenal. Pero queremos tener una imagen de éxito para que la gente me siga. Sí, porque si vistes bien, la gente te va a ver bien, la gente te va a seguir. Yo no quiero que la gente me vea porque me siga porque me veo bien. El mismo Jesús dice la palabra que no era de hermoso parecer. Y las multitudes lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían? ¿Por lo que vestía? No. ¿Por lo que daba? No. Por quien él era. Y por lo que él estaba enseñando el reino de Dios. Pero hoy día me deslumbran. Esto ocurre mucho con los vehículos, con otras cosas, con otras posesiones. Ay, déjame ver, si yo he oído esto, hermano. Déjame ver qué carro tiene el pastor para ver si la iglesia es próspera. Mire, el carro que yo tengo es uno que tiene 4 ruedas, 6 asientos y le llamo el arca de Noé. ¿Te quieres montar? Pero hay gente que quieren tener el Mercedes, el BM, el marca lujosa. Si lo puedes tener, amén. No estoy criticando el que lo tenga. Si lo puedes tener, amén. Qué bien, qué bendición. Pero no lo utilices para demostrar una imagen de éxito en una falsa prosperidad para que otros te sigan. Sí, queremos demostrar estas cosas porque como no puedes atraer quizás a personas en tus propias fuerzas a la iglesia, utilizas estrategias humanas, carnales de este mundo para llevarlas. La fuente del éxito, la fuente de la naturaleza de la iglesia es de naturaleza divina. ¿Qué significa? Que no es tuya ni es mía. Aleluya. Y como no es tuya ni es mía, Él es el que la da y la otorga. El verdadero poder de la iglesia está en lo espiritual. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y es bien importante porque este pasaje está vinculado, oiga bien, al principio del comienzo de la iglesia primitiva. Dice así, Hechos 5, versículos del 12 al 16. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Páralo ahí un momento. Cuando hablo de señales, no estoy hablando del evangelista que te pone las 2 manos así y hace el pivote con la clavícula para que veas que se te extendió la mano o las piernas. Deje esa charlatanería. Eso es una charlatanería. Cuando te sientan y te ponen las piernas y te dicen, ay, tienes una pierna más larga que la otra, hacen el pivote de la pelvis. Y entonces dicen por ahí que Dios los sanó. Hay testimonios de que supuestamente Dios los sanó. Déjame decirte algo. Esos son cuidados. Esos son obras teatrales. Pero el mayor milagro, el mayor efecto
de poder sobrenatural es la conversión de un ser humano. La conversión de uno que no creía a creer. El que una persona se reconcilie y vuelva a redir. Ese es el milagro poderoso más grande. Que se levanten de una silla, amén. Que se levanten de una cama, de un lecho de muerte, amén. Que Dios lo resucite, amén. Eso te impresiona, pero no te impresiona que se salven. Tienes que evaluar tus prioridades espirituales en el Señor. Tu prioridad espiritual es ver milagros de conversión y de reconciliación. Entonces las señales te seguirán porque creíste. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y cuando dice que estaban todos unánimes, no estamos hablando de una unión física. No estamos hablando de que estaban agarrados de las manos. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Todos juntos ya. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estaban unidos en propósito. Unidos en sentimiento, unidos en un eslabón espiritual que los motivó a moverse en compasión por otros. Dice, de los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos. ¿Qué está hablando? Los demás. ¿Quiénes son esos demás? Bueno, interpreta mi silencio. Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Usted sabe los celos que le dio. ¿Sabe por qué? Sí. Hoy día criticamos a aquellos que Dios les ha permitido grandes templos, a aquellos que Dios les ha permitido mega iglesias. Los criticamos. ¿Sabe por qué criticamos? Porque tenemos envidia. Y déjame decirte algo. A nosotros como iglesia, si Dios nos los da, amén. Y si Dios nos los da, amén, amén. Porque esa no es mi misión ni visión. Mi misión no es tener una iglesia de 40,000 miembros. Mi misión es tener una iglesia en Cristo que se riegue por el mundo como la pólvora y que sean dinamita. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Dice, y a los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Páralo ahí. No fue Caifás, el doctor en teología de la universidad más prestigiosa de aquel entonces, el que pasaba y sanaba. Hermano, era el pescador, el sencillito, el brutito, el que no sabía nada, el que no hablaba bien, el mal hablado, el que hablaba duro, el ordinario. Ese fue el que escogió Dios para que con su sombra se sanara a los enfermos. ¿Cómo bregas con eso? Pero si no viene del doctor Emerson, la palabra que me van a dar, si no viene del profeta cotizado de los profetas, que by the way, muchos de ellos están cobrando miles de dólares por ir a predicar la palabra de Dios. Eso no es un profeta, eso es una mofeta. Tú no vas a cobrarle a... ¿Cómo que tú le vas a cobrar? Ahora déjame decirte algo, iglesia. Y las iglesias tienen que aprender a ser responsables con la paga del ministro, a ser responsables que el obrero es digno de su salario. Si usted invita a un predicador, yo no pretendo que usted le pague miles de dólares, pero pague lo justo. Ahora, por ahí hay unos que se autoproclaman y se mandan y te mandan, mire, un rider, que es un contrato, con todas las especificaciones. Sí, porque yo soy profeta de Dios y yo te voy a... Señor, dame paz. Si me llego a presentarle ante uno de ellos, se lo digo delante de la presencia de Dios. Lo primero es que me dice, yo soy un profeta de Dios, lo primero que te voy a preguntar es ¿de cuál Dios? ¿De Jehová de los ejércitos o del Dios cachín? ¿Cómo te atreves a ponerle precio a la palabra de Dios? ¿Cómo te atreves a ponerle una denominación a la santa palabra que procede de los labios del gran Dios nuestro? Deberías de arrepentir y convertirte nuevamente. Pero eso es otra predicación, hermano.
aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, fíjate que no dicen algunos, los de Kendall, los de Color Bay eran sanados, los de Homestead, no, dice que todos los que llegaban eran sanados. Esta es la iglesia poderosa, wow, que todos queremos. Esta es la iglesia poderosa que yo necesito. Esta es la iglesia que yo quiero pertenecer. Esta es la iglesia que yo quiero pastorear y pertenecer. Es una iglesia poderosa. Que venga la gente de Kendall, de Miami, de South Beach, de Fort Lauderdale, que vengan de Georgia, que vengan de Canadá, de Alaska, que vengan de Japón a este lugar y se sanen los enfermos. Que sean libertados los cautivos. Pero para ello necesito una iglesia dinamita. Necesito una iglesia dinamita. ¿Cuántos quieren que esto suceda ahora? Ahora, ¿cuál es la misión de nuestra iglesia? Y con esto vamos a terminar. Hoy nos extendimos un poco, pero gloria a Dios. Finalmente la misión de la iglesia es donde empezamos en un principio. Marcos 16 del 14 al 18. Predicar el evangelio. Esa es la misión. No es tener un templo de 5,000, 10,000 personas. No es tener tanto trabajo que no podamos hacer lo que Dios nos mandó. Es rescatar las almas. Es hablarles a otros. Estamos en espera a veces del evangelista. Mira, hermano, el hombre te va a fallar. No esperes en el hombre. Vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Si tú trabajas donde trabajas, háblale al que está al lado tuyo. Donde tú vives, háblale al que está al lado tuyo. Dale testimonio. Cuando hagas compra, háblale al que te lleva el carrito, al que te envasa la compra, a la que te está cobrando. Háblale a todo el mundo. Define tu propósito. Establécete. Decídete y determínate. ¿Sabes que tenemos que hacerlo sin compromisos ni intereses humanos? Solamente con compromisos genuinos espirituales. Compromisos de amor con el Señor. Y declaro por último, para terminar, la palabra de Dios sobre ti. No es que ahora el pastor está siendo profeta, en la casa hay profetas. Pero no es que el pastor vaya a hacer una profecía ahora y vaya a profetizarte esto. Yo lo voy a declarar como se profetizó en la palabra. Joel 2, 28, 29 dijo, y Jesús se lo dijo a los discípulos en Hechos 1, 18. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. La iglesia de los tiempos postreros, esta, debe mostrar el poder de Dios a través de sus obras y de la vida de los que la han formado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor incondicional y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque sin ella no hubiésemos sido consumidos. Te pedimos, Espíritu Santo, Padre, que esa llama se avive. Padre, que comiences a encender, Señor, la mecha de estas dinamitas, Señor. Padre, que comience el reloj, Padre Santo, a dar cuenta regresiva para que estos siervos y siervas de este lugar, del deseado de las naciones, despierten como nunca antes. Que se levanten como poderosos gigantes. No es tiempo más de orar, es tiempo de actuar. Seguimos orando y creyendo, pero es el tiempo de poner en acción lo que hemos creído en tantos años. Es tiempo de activar aquello que Dios nos ha dicho que vamos a hacer. Es definir nuestro propósito en esta hora para actuar en el nombre de Jesús. La iglesia poderosa que todos desean está aquí. La iglesia poderosa que todos desean eres tú. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta revelación, por esta iluminación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
quieres ver tratar y fuego manifestado, si tú quieres ver tratar y fuego manifestado, saluda al que está a tu lado y dile: deja que te toque el fuego, deja que te abrace el fuego, deja que te sane el fuego del altar. Deja que te toque el fuego, deja que te abrace el fuego, deja que te sane el fuego del altar. Otra vez, un merengue. Saludamos a todos los que se han conectado hoy con nosotros. Saludamos a Benji, Dios te El altar está bendiga. A encendido, Neri, solo falta Alexander, que tú Jacel, traigas. El altar está encendido, solo Margot, falta Don que tú Frank, traigas. Sandra, Ofrenda de Dios te bendiga. sacrificio, obediencia y Yobraini, alabanza, Antonia, ofrenda de Novoa, sacrificio, obediencia y Jason, alabanza. Sebastián, Daisy, El fuego, Blanca, el fuego, Aquiles, Victoria, el fuego todos los que del se han unido con nosotros hoy en el servicio. Damos gloria a Dios por ustedes, Pastora Sandra, Pastor Víctor, Paola, el fuego del Andrés, altar. El fuego de todos Dios aquellos que toca, están el fuego conectados con de Dios te nosotros. abraza, Dios te el fuego bendiga, de estamos Dios te orando por sana, ti. fuego en el altar, el fuego de Dios te toca, el fuego de Dios te abraza, Ana, el fuego de Dios te Dios te bendiga. sana, fuego en el altar. Hay fuego en el altar, como dice el corito. Sean bendecidos. Fuego. Compartan este servicio. Al final, por favor, comparta esta palabra que Dios ha traído a tiempo para la iglesia. El mismo Sandy, hermano. Hey, hold on a second. Come. Let me show you something. Come closer. Come. No, that's too close. A little bit back. Look, I wanted to show you about this. The best tool you will ever have in your life. Learn about God. We do it every Friday, 7 o'clock. Join us. Come on. Y 30 a través de Facebook Live. Trae tu petición de oración y vamos a estar orando por ti y los tuyos. Si quieres unirte con nosotros a nuestros reuniones de intercesión vía telefónica, lo puedes hacer marcando el 1-646-547-1640 y el código de acceso cuando entres a esta llamada es el 5672877. Estamos emplazando a la iglesia a que mañana lunes a las 9 de la noche se una todo aquel que está esperando un milagro de parte de Dios. Se una aquel que quiera aceptar a Jesús como su Salvador. Y si hoy quieres hacer la oración para aceptar a Jesús, escríbenos que vamos a estar llamándote, comunicándonos contigo y orando por ti. Bien importante que la iglesia acceda a esa intercesión. Estamos convocando a toda la iglesia, es importante con todo lo que está ocurriendo, que pasen por esa línea telefónica, accesen para orar. Hace 2 semanas tuvimos un servicio de intercesión poderoso donde hubo más de 14 personas en línea y esperamos que este lunes también no sea la excepción, sino que hayan personas comprometidas con esto orando. Así que los invitamos y los esperamos allí. Le damos gracias al Señor y a todos ustedes por estar con nosotros. Les bendecimos, les amamos mucho. Ténganos en oraciones a cada uno de nosotros en estos momentos y en estos procesos. Estamos orando por muchas cosas, pero Dios es fiel y Dios hará provisión. Gracias te damos, Dios, en este día, por este día hermoso, maravilloso. Te pedimos, Dios,
Que seas tú, mi Dios, ministrando esta palabra, continuando hasta lo más profundo de aquellos que la van a escuchar esta semana y subsiguientemente en estos días. Te pedimos que hagas, Señor, el crecimiento en ella, Padre, como tú deseas. Así nosotros esperamos, Padre amado, que haya una bendición sobrenatural sobre cada uno que estén en pos de ella. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la iluminación de esta palabra en el día de hoy. Y te damos gracias por todas las cosas, Señor, que hemos obtenido de parte tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga. exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, te ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, te perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza, mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma